Estás escuchando The Fairy Club, el programa friki para criaturas como tú. Hola a todos, listos para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la mente de H.G. Wells y su fascinante obra, La máquina del tiempo. Un clásico de la ciencia ficción. Mucho más que eso. Hoy vamos a viajar no solo al futuro, sino que también exploraremos esas paradojas temporales, las dimensiones alternativas que Wells la imaginó en 1895. Increíble como una novela escrita en la época victoriana, con la revolución industrial en pleno apogeo, pues sigue siendo tan relevante en el siglo XXI. Totalmente. Y no solo por la máquina del tiempo en sí, sino por la crítica social tan potente que plantea. Exacto. Una sociedad futura dividida en dos. Los Eloi, seres bellos y despreocupados que viven en la superficie, y luego están los Morlocks, esas criaturas subterráneas que trabajan en la oscuridad. Casi nada. ¿A qué os suena esto? Una clara analogía, ¿no? De la división de clases de la era victoriana, pero llevada al extremo. Wells, como buen observador, captó esa creciente brecha entre ricos y pobres y plasmó su preocupación en la novela. Lo interesante es que Wells no se limita a describir la máquina, sino que profundiza en las consecuencias sociales y psicológicas de su uso. ¿Os imagináis las paradojas que surgirían si pudiéramos alterar el pasado? O el futuro. ¿Imaginas viajar al pasado y evitar, no sé, una tragedia? ¿Cambiarías el curso de la historia? ¿Qué consecuencias tendría eso en tu presente? Preguntas que Wells nos plantea y que aún hoy nos hacen reflexionar. Y mucho. La novela va más allá de la ciencia ficción. Nos habla de la naturaleza humana, de nuestros miedos, de nuestros deseos, de cómo la tecnología puede ser una herramienta de progreso, pero también de destrucción. Y cómo las diferencias sociales, si no se abordan, pueden llevar a la deshumanización y a la creación de auténticos monstruos. Totalmente. Hablemos de la máquina en sí. Wells la describe con tanto detalle que parece un manual de instrucciones. Níquel, marfil, barras de cuarzo. Casi parece que cualquiera podría construirla. Esa dualidad entre lo familiar y lo extraordinario creo que es clave para entender por qué la novela nos sigue fascinando. Sin duda. Y esa fascinación aumenta cuando el viajero del tiempo, nuestro protagonista, llega al año 800.700 Soruri y se encuentra con los Eloi. ¿Recordáis cómo los describe? Seres hermosos, delicados, casi infantiles. Viven sin preocupaciones en una sociedad donde no parece haber trabajo. Se dedican al ocio, a disfrutar de la naturaleza. Visten ropas suaves, se alimentan solo de frutas. Una utopía. Aparentemente, porque ya sabemos que las utopías a menudo esconden una cara oscura. Y aquí entran los Morlocks, criaturas subterráneas de aspecto simiesco que viven en la oscuridad y que sirven a los Eloi. El viajero siente una profunda inquietud al estar cerca de ellos, especialmente en la oscuridad, como si presintiera que algo no encaja en ese paraíso. Y no se equivoca. La aparente armonía esconde un terrible secreto. Y aquí Wells nos lanza su primera reflexión. ¿A qué precio se mantiene esa utopía? Esa es la cuestión. La novela nos hace preguntarnos si es posible una sociedad donde algunos vivan en la abundancia mientras otros sufren. ¿Es sostenible un sistema que perpetúa la desigualdad? Y esa pregunta sigue vigente hoy en día. Pensemos en cómo la tecnología, en lugar de unirnos, a veces crea nuevas brechas. Cómo la búsqueda del progreso a menudo deja atrás a los más vulnerables. En el futuro de Wells, esa brecha no solo se mantiene, sino que ha evolucionado hasta dividir la humanidad en dos especies. Los Eloi, descendientes de la clase privilegiada, y los Morlocks, descendientes de los trabajadores, relegados a la oscuridad, al trabajo duro. Y la cosa se complica aún más cuando el viajero descubre la verdadera naturaleza de la relación entre los Eloi y los Morlocks. ¿Os acordáis de ese momento? Claro, el viajero se da cuenta de que los Morlocks no solo trabajan para los Eloi, sino que los crían, los cuidan, para luego alimentarse de ellos. Caníbales. Una vuelta de tuerca brutal que te deja con la boca abierta. Y lo que es más impactante, la novela no escatima en detalles sobre el horror que experimenta el viajero al descubrirlo. Es una lucha por la supervivencia en un mundo que ya no reconoce como propio. El viajero se enfrenta a la oscuridad, a lo desconocido, a la pérdida de todo lo que le era familiar. Totalmente. Y en esa lucha vemos reflejados nuestros propios miedos, ¿no? Nuestras inseguridades. Sin duda. Y no podemos olvidar la figura de Wina, esa pequeña Eloi que se convierte en compañera del viajero. ¿Qué os parece este personaje? Wina es un personaje fascinante. En un mundo donde la humanidad parece haber perdido la capacidad de amar, de conectar, ella representa la inocencia, la bondad, la esperanza. Es como un rayo de luz en esa distopía tan terrible. Su muerte a manos de los Morlocks es uno de los momentos más trágicos de la novela. Y nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de las conexiones humanas. Totalmente de acuerdo. Y la historia no termina ahí.
el viajero del tiempo decide aventurarse aún más lejos en el futuro, explicar épocas todavía más remotas. ¿Qué nos dicen esos viajes sobre la visión de Wells? Esos viajes son como pinceladas, ¿no? Que añaden capas de desolación al panorama. Seres extraños, paisajes desérticos, una tierra que se acerca a su fin. Wells nos muestra un futuro donde la humanidad, en su búsqueda del confort, de la seguridad, ha terminado por autodestruirse. Casi nada. Es una advertencia, una llamada de atención sobre las posibles consecuencias de un progreso sin control, de una sociedad que olvida sus valores y se deja consumir por la ambición, por el egoísmo. Interesante. Y a pesar de toda esa oscuridad, la novela no deja de plantearnos preguntas, ¿no? De hacernos reflexionar sobre nuestro propio presente. ¿Creéis que la visión de Wells está siendo realidad de alguna manera? Yo creo que sí, en cierto modo. Pensemos en la creciente automatización, en la brecha digital, en la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Son tendencias que, si no se gestionan con responsabilidad, podrían llevarnos a un escenario donde una élite privilegiada disfruta de los beneficios del progreso, mientras una masa cada vez mayor queda marginada. Un paralelismo inquietante. Y aunque no tengamos Morlocks caníbales acechando en las sombras, sí existen formas de canibalismo social, por así decirlo. La explotación laboral, la exclusión, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, son realidades que no podemos ignorar. Exacto. Y ahí radica la genialidad de la máquina del tiempo, ¿no? En su capacidad de hacernos reflexionar sobre nuestro presente a través de una lente futurista. Nos obliga a cuestionarnos qué tipo de futuro estamos construyendo. ¿Somos conscientes del impacto de nuestras acciones en las generaciones futuras? Preguntas incómodas, pero necesarias. Y creo que es importante que sigamos haciéndonoslas. Después de todo, como nos recuerda Wells, el futuro no está escrito, está en nuestras manos. Y hablando de responsabilidad, hay un elemento que me llamó mucho la atención en la novela: la oscuridad. No solo como un recurso para generar suspense, sino como un símbolo que se repite a lo largo de la historia. Sí, es cierto. La oscuridad está presente desde el principio. La máquina viaja a través de la noche. El viajero se encuentra con los Morlocks en la oscuridad. Los Eloi temen a la oscuridad. Impregna toda la atmósfera de la novela. Y no se trata solo de oscuridad física, ¿verdad? También podemos interpretarla como una metáfora de lo desconocido, del miedo a lo que no podemos ver, de lo que se oculta bajo la superficie. Claro, la oscuridad representa la ignorancia, la falta de conocimiento, la incapacidad de ver la realidad tal como es. En ese sentido también puede ser una crítica a la sociedad victoriana, ¿no? A su hipocresía, a su afán por ocultar los problemas bajo una fachada de progreso. Como si Wells nos estuviera diciendo, no os dejéis engañar por las apariencias, mirad más allá. Presta atención a lo que se esconde en la oscuridad. Exacto, y en esa oscuridad, en ese mundo subterráneo habitado por los Morlocks, encontramos una crítica a la deshumanización del trabajo, ¿no? A la explotación de los más débiles. Los Morlocks, con su palidez, sus ojos brillantes en la oscuridad, su naturaleza depredadora, representan esa parte oscura de la sociedad que se alimenta del trabajo y el sufrimiento de otros. Sin duda. Es una imagen poderosa y que nos recuerda que a veces los monstruos no son seres fantásticos, sino la propia naturaleza humana desatada. Totalmente de acuerdo, y creo que ahí reside una de las grandes lecciones de la máquina del tiempo, ¿no? La necesidad de ser críticos, de no dejarnos cegar por las apariencias, de ser conscientes de que el progreso, si no se gestiona con responsabilidad, puede llevarnos a la autodestrucción. Y también nos invita a reflexionar sobre el papel del individuo en la sociedad. El viajero del tiempo, a pesar de su conocimiento de su tecnología, se encuentra solo, vulnerable en ese futuro extraño. Es un extranjero en un mundo que ya no reconoce, un testigo impotente de la decadencia de la humanidad. Y su viaje, en última instancia, es una búsqueda de sentido, ¿no? De conexión, de algo que le permita aferrarse a la esperanza. En ese sentido, la novela también puede leerse como una reflexión sobre la soledad, sobre la alienación del ser humano en un mundo cada vez más complejo, deshumanizado. Y sobre la responsabilidad que tenemos de construir un futuro mejor. Wells nos recuerda que nuestras decisiones, nuestras acciones tienen consecuencias. Y que depende de nosotros crear un mundo donde la tecnología esté al servicio del progreso humano, no de su destrucción. Un mensaje que sin duda merece la pena recordar. Y con esto creo que hemos completado nuestra inmersión en la máquina de tiempo. Una obra que nos ha transportado a otros mundos, nos ha hecho reflexionar sobre nuestro propio presente. Una obra que nos invita a pensar, que nos emociona, que nos inquieta, y que sin duda seguirá resonando en nuestras mentes mucho después de haberla leído. ¿Y vosotros? ¿Os habéis planteado alguna vez la posibilidad de viajar en el tiempo? ¿Qué haríais si tuvierais una máquina como la que imaginó Wells? Dejad volar vuestra imaginación, pensad en las posibilidades, pero también en las consecuencias. Hasta la próxima inmersión.